Aprendo en casa. Arte y cultura. Bailar para mejorar la salud emocional. En esta sesión desarrollaremos una actividad, una línea en movimiento. El movimiento marca el comienzo de la vida, incluso anterior al lenguaje. Está presente en todas las artes y en todo aquello que forma el mundo. Y, desde la danza, nos permite trascender lo ilimitado del cuerpo hacia lo emocional de los seres humanos. El reto de la sesión es apreciar un dibujo elaborado por el artista peruano Carlos Quispe Sacín, para reflexionar y comentar sobre cómo el movimiento que nos brinda la danza ayuda a las personas a mantener una vida emocional saludable. ¿Qué aprenderás con esta actividad? Al apreciar de manera crítica, aprenderás a reconocer la función comunicativa de los elementos de las artes según su interpretación y asociación a experiencias, emociones e ideas. A opinar sobre cómo el trabajo del artista genera reflexión según el contexto en el que fue creado. A comentar sobre el significado de las manifestaciones artísticas, contrastando su postura personal con las opiniones de otras personas. Desarrollo de la actividad. ¿Qué música bailas? ¿En qué ocasiones? ¿Qué emociones sientes cuando bailas? La danza son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente de música, y que sirven como forma de comunicación o expresión. Es decir, nuestro cuerpo reacciona de manera natural haciendo que nos movamos al ritmo de la música que escuchamos, expresando así nuestros sentimientos y emociones a través del movimiento corporal, ya sea de manera parcial o con todo el cuerpo. Además, fomenta el concepto de la individualidad, porque nos permite conocernos más a nosotros mismos, exteriorizar nuestra energía y lo que sentimos, controlar nuestro cuerpo y también a relacionarnos mejor con otras personas. En esta actividad, apreciarás un dibujo del pintor Carlos Quispe Sacín, artista que de manera precoz se formó en talleres y academias independientes, hasta que en 1918 formó parte del primer grupo de estudiantes de la recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes a cargo del maestro Daniel Hernández. Ganó una beca para estudiar en la Real Academia de San Fernando en Madrid, donde fue influenciado por el movimiento pictórico cubista. Viajó a los Estados Unidos, donde afianzó su trabajo con la técnica del mural, consiguiendo así sus primeras distinciones. Al volver al Perú, realizó sus diversos murales en varios edificios del estado y fue contratado como profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. El artista es reconocido por traer la modernidad a la pintura peruana. En su obra Nocturno, ya se muestra dueño de un estilo original que se expresa en sus gráciles figuras en movimiento, tratando de acentuar la evidencia volumétrica de las formas. Es importante que antes de analizar el dibujo de Quispe Sacín, revisemos algunas definiciones de lo que significa el movimiento en las artes, en esta oportunidad en el lenguaje visual y en la danza. El movimiento en la composición visual. El movimiento es un elemento del lenguaje visual y sugiere dinamismo y dirección en la representación visual, tanto bidimensional como tridimensional. Toda representación visual posee movimiento, que podemos percibir en mayor o menor grado. La ausencia de movimiento es también un indicativo importante a la hora de analizar una representación visual.
El movimiento puede darnos sensación de velocidad, aceleración, precipitación, etc. La dirección del movimiento puede realizarse en relación con los 360 grados y se determina mediante la dirección. Como parte del lenguaje visual, es una convención y por tanto, su utilización no es accidental. El movimiento en la composición visual es meramente perceptual, es decir, existe exclusivamente en los ojos del espectador. Los artistas intentan romper la inmovilidad utilizando elementos como el color, la línea, la forma y demás para generar sensaciones de movimiento en sus obras, así como para representar emociones. Por ejemplo, el uso de las líneas onduladas, delgadas, podría simbolizar suavidad, elegancia y expresar emociones como la alegría. El movimiento en la danza. El movimiento como elemento de la danza es la acción que se realiza con el cuerpo en un determinado espacio y tiempo, permitiendo exteriorizar, expresar y representar nuestras emociones, sentimientos e ideas. Es el repertorio de pasos y secuencias que se usan en la creación de una danza. Pueden ser propios de una danza tradicional o pueden ser personales. También es importante que tengamos en cuenta que gracias a la representación gráfica podemos captar en tiempo real el movimiento, haciendo que perdure, tal como se aprecia en los movimientos que se ejecutan en una danza y se representan en un espacio físico como un papel. A continuación percibe el trazo lineal elaborado por Quispe-Sassin, para luego contestar algunas preguntas que te ayudarán a escribir un texto en el que comentes cómo la práctica de la danza ayuda a las personas a mantener una vida emocional saludable. Para ello utiliza un cuaderno o una hoja de papel. La danza de la cuerda. Carlos Quispe-Sassin. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué encuentras en la imagen? ¿En qué te hace pensar? ¿Cuántas líneas estás viendo en el trazo? ¿Cómo es la línea? ¿Qué material utilizó el artista para realizar el dibujo? ¿Será una línea que expresa seguridad o no? ¿Por qué lo dices? ¿Qué crees que representa la imagen? ¿A quién crees que estaba observando el artista para realizar este dibujo? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cuál será el estado de ánimo del representado o de la representada? ¿Cómo describirías el movimiento en el dibujo del artista? ¿Cuál crees que sería el próximo movimiento de la danza de la cuerda? ¿Cómo crees que será la música de esta danza? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué emociones crees que quiso expresar el artista con este dibujo? ¿Por qué lo dices? ¿Qué le preguntarías al artista sobre este dibujo? ¿Qué título le pondrías? A continuación, recuerda los momentos en los que bailas para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de música te provoca bailar? ¿Qué le agregarías o cambiarías del dibujo de Quispe-Sassin para que represente lo que a ti te gusta bailar? ¿Qué emociones sientes cada vez que bailas? ¿Cómo a través del arte las personas podemos gestionar nuestras emociones para tener una mejor salud emocional? Muéstrale el dibujo a alguna amiga o algún amigo y pregúntale sobre lo que le genera este dibujo en cuanto al movimiento de la línea. Pídele que conteste las preguntas anteriores, no tiene que responder lo mismo. Recuerda que todos interpretamos de manera diferente y debemos respetar cada punto de vista. Utiliza las respuestas como base para escribir un texto para comentar sobre cómo la práctica de la danza podría ayudar a las personas a mantener una vida emocional saludable según tu experiencia y el recojo de la opinión de otras personas. Cuando hayas escrito el texto, guárdalo en tu portafolio personal como evidencia de aprendizaje, porque lo utilizarás en la actividad de la siguiente semana. Recuerda responder las preguntas de autoevaluación y a cumplir el reto.